Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Y hoy estoy súper emocionado de hablar de algo que sé que os va a encantar. Ya lo habéis visto en el título, pero por si acaso, vamos a meternos de lleno en el mundo de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet. En este vídeo vamos a ver la reacción de Demet ante una pregunta que sinceramente es bastante inesperada. Y os digo, la sorpresa que se lleva es oro puro. Vamos a sumergirnos en el vídeo, vamos a analizarlo, a comentar las expresiones de Demet, a especular un poco y a reírnos un montón. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver a sus actores y actrices favoritos reaccionar a cosas inesperadas? Es como si nos dieran una ventanita a su vida, a su forma de ser, y nos permite conectar con ellos de una manera mucho más cercana. Así que preparad vuestras palomitas, vuestros refrescos, poneros cómodos, y no os olvidéis de suscribiros al canal. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a por Demet Özdemir y su sorprendente reacción. Bien, ya estamos listos. Vamos a ver el vídeo original. Lo voy a poner aquí en la esquina, para que podáis verlo también vosotros. Y mientras lo vemos voy a ir comentando, parando y analizando cada detalle. Es fundamental ver el vídeo original para entender el contexto y la reacción de Demet, ¿verdad? ¡Guau! Ya lo habéis visto. ¿Verdad que la cara de Demet es un poema? La pregunta, por si os la habéis perdido, era, y la reacción de Demet es impagable. Vamos a analizarla punto por punto. Asterisco asterisco primer acto, la sorpresa, el desconcierto inicial asterisco asterisco. Primero, la sorpresa. Se le dibuja en la cara instantáneamente. Podemos ver cómo sus ojos se abren un poco más, sus cejas se arquean, y sus labios forman una pequeña O de asombro. Es una reacción genuina, una reacción de alguien que no se esperaba esa pregunta para nada. Es como cuando te dan una noticia inesperada y que te deja sin palabras. La mandíbula quizás caiga ligeramente como si se estuviera procesando la información a una velocidad sorprendente. Los músculos faciales se tensan momentáneamente, reflejando ese shock inicial. Es una especie de pausa congelada, una fracción de segundo donde el mundo parece detenerse mientras Demet asimila la magnitud de lo que acaba de escuchar. Es una reacción que todos podemos comprender, esa sensación de incredulidad y ¿de verdad me están preguntando esto? Esa sorpresa inicial es clave para entender la autenticidad de la reacción. No hay fingimiento, no hay premeditación. Es una reacción completamente natural, instintiva, que revela mucho sobre su personalidad. Es como si la pregunta hubiera activado un interruptor en su cerebro, y la primera señal que se enciende es el asombro. ¿Podemos imaginarla pensando qué? ¿Brad Pitt? ¿Yo? ¿En serio? Asterisco asterisco segundo acto, la risita, un válvula de escape emocional asterisco asterisco. Después, viene la risa. Una risa suave, casi tímida, que empieza a brotar de su interior. Es una risa nerviosa, pero también de incredulidad y, por qué no decirlo, de ilusión. Es como si estuviera procesando la idea de que le ofrezcan trabajar con Brad Pitt. ¿Quién no reaccionaría así? Imaginaos la situación. Estás tranquilamente en una entrevista, hablando sobre tus proyectos actuales, tus próximos retos y de repente te lanzan esa bomba. La risa es una válvula de escape, una forma de gestionar la sorpresa y la emoción. Es una risa que dice mucho más que 1000 palabras. Es una risa que indica que aunque la idea parezca descabellada, es una posibilidad que la llena de alegría y de emoción. La risa también es un elemento de conexión con el público. Nos permite identificarnos con ella, porque todos hemos experimentado esa risa nerviosa, esa risa de incredulidad ante una situación inesperada. Es una risa que nos humaniza, que nos la acerca, que nos demuestra que a pesar de ser una estrella de la televisión, es una persona normal, con las mismas emociones y reacciones que todos nosotros. Es una risa que va evolucionando. Empieza suave, casi imperceptible y luego va creciendo, transformándose en una sonrisa más amplia, que revela sus dientes, sus ojos brillando de emoción. Es una risa contagiosa, que nos invita a reír con ella, a compartir su alegría y su sorpresa. Asterisco asterisco tercer acto, la reflexión, el proceso mental asterisco asterisco.
Y luego, la reflexión. Tras la risa, Demet se toma unos segundos para pensar. Se le ve pensativa con la mirada fija en algún punto indefinido, como si estuviera imaginándose la situación. Es como si su cerebro estuviera a 1000 por hora, evaluando todas las posibilidades, todos los pros y los contras, aunque en ese momento, probablemente solo estuviera pensando en Brad Pitt. Esta fase de la reacción es muy interesante. Es un momento de introspección, de análisis, de imaginación. Es como si estuviera visualizando la escena, imaginando cómo sería trabajar con Brad Pitt, cómo sería el rodaje, cómo sería la película. Es un momento de ensueño, de fantasía, donde todo es posible. Podemos ver cómo sus cejas se fruncen ligeramente como si estuviera concentrada en sus pensamientos. Sus ojos se entrecierran, como si estuviera tratando de visualizar la escena en su mente. Sus labios forman una ligera sonrisa, como si estuviera disfrutando de la idea. Es un momento de silencio, de calma, que nos permite adentrarnos en su mundo interior, en sus sueños y en sus anhelos. Es un momento crucial, porque es el momento en el que se decide la respuesta. Es el momento en el que se evalúan las posibilidades, en el que se decide qué camino tomar. Y aunque la pregunta sea un poco fantasiosa, la reflexión es genuina, es honesta, y nos revela mucho sobre su forma de ser y su personalidad. Asterisco asterisco cuarto acto, la respuesta, la confirmación de un sueño asterisco asterisco. Y por último, la respuesta. En el vídeo, Demet dice. Y es que, ¿cómo no iba a querer? Es la oportunidad de su vida, la posibilidad de trabajar con uno de los actores más importantes de Hollywood. Es el sueño de cualquier actor o actriz. La respuesta, en este caso, es crucial. Es la confirmación de sus sueños, la materialización de sus esperanzas. Es el momento en el que dice sí, en el que se abre a la posibilidad, en el que se permite soñar a lo grande. Imaginemos que la respuesta es un simple claro que sí, acompañado de una gran sonrisa y un gesto de entusiasmo. Imaginemos que dice algo como de espera, que me desmayo. Imaginemos que bromea diciendo bueno, Brad, prepárate que voy. La respuesta, sea cual sea, es un reflejo de su alegría, de su emoción, de su agradecimiento. La respuesta también es un reflejo de su personalidad. Si es una persona humilde, su respuesta será modesta, pero llena de ilusión. Si es una persona extrovertida, su respuesta será más enérgica, más efusiva. Pero en cualquier caso, la respuesta será sincera, será honesta, y nos permitirá conocerla un poco más. Asterisco asterisco la esencia de la naturalidad asterisco asterisco. Pero lo que más me gusta de la reacción de Demet es su naturalidad. No está forzando nada, no está intentando quedar bien. Es ella misma con sus gestos, sus risas, su forma de pensar. Y eso es lo que hace que conectemos con ella, que nos sintamos identificados. Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos soñado con algo así, con una oportunidad inesperada, con la posibilidad de cumplir nuestros sueños. La naturalidad es clave en este tipo de situaciones. Es lo que nos permite conectar con la persona, es lo que nos permite verla como un ser humano, con sus emociones, sus sentimientos, sus miedos y sus alegrías. La naturalidad es lo que hace que la reacción de Demet sea tan especial, tan auténtica, tan memorable. Y es que en un mundo lleno de falsedad y de apariencias, es reconfortante ver a alguien que se muestra tal y como es, sin filtros, sin artificios. Es reconfortante ver a alguien que se permite ser vulnerable, que se permite mostrar sus emociones, que se permite soñar. Asterisco asterisco especulando, la fantasía de una colaboración asterisco asterisco. Y aquí es donde podemos entrar a especular un poquito. ¿Qué pensará realmente Demet sobre esta posibilidad? ¿Se lo tomará en serio? ¿Realmente le gustaría trabajar con Brad Pitt? ¿Cómo sería una película de acción con los dos? ¿Os imagináis las escenas? Madre mía. Yo creo que aunque sea una pregunta un poco fantasiosa, Demet se lo habrá tomado con mucha ilusión. Seguro que ha pensado en la posibilidad, ha fantaseado un poco, y le ha dado un subidón de energía. Y es que a veces solo por soñar, por imaginar, por creer que todo es posible, ya merece la pena. Imaginemos la película. Imaginemos que Demet interpreta a una agente secreta valiente, inteligente y con un gran sentido del humor. Imaginemos que Brad Pitt interpreta a un agente veterano, experimentado, pero con un lado vulnerable.
Imaginemos que los dos tienen que unir fuerzas para luchar contra una organización criminal. Imaginemos las escenas de acción, las persecuciones en coche, los tiroteos, las explosiones. Imaginemos la química entre los dos. Imaginemos las miradas, los diálogos, las bromas. Imaginemos la película. ¿Os lo imagináis? A mí me encanta la idea. *** Demet, una actriz con potencial y humildad ***. Es importante recordar que Demet es una actriz muy talentosa, con mucho futuro por delante. Ya ha demostrado su valía en numerosas series y películas, y estoy seguro de que le esperan muchos éxitos más. Ver su reacción ante esta pregunta solo nos demuestra su lado más humano, su sencillez y su alegría por su trabajo. Demet ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde papeles románticos hasta papeles más dramáticos. Ha demostrado su versatilidad, su profesionalismo y su dedicación. Y lo más importante, ha demostrado su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones, para hacernos sentir. Ver su reacción ante esta pregunta solo confirma lo que ya sabíamos: Demet es una persona sencilla, humilde y con los pies en la tierra. No se deja llevar por la fama ni por el éxito. Sigue siendo la misma persona que empezó, con la misma ilusión, con la misma pasión por su trabajo. Y no solo eso, la reacción de Demet también es un reflejo de cómo es ella como persona. Siempre muestra una sonrisa, una energía contagiosa y una humildad que la hace aún más admirable. En cada entrevista, cada aparición pública, demuestra su profesionalismo y su pasión por su trabajo. Y eso, al final, es lo que la hace destacar. *** La relevancia de la humildad ***. La humildad en el mundo del espectáculo es una cualidad muy valiosa. Es lo que permite a los actores y actrices mantener los pies en la tierra, es lo que les permite conectar con el público, es lo que les permite seguir aprendiendo y creciendo. La humildad es la que hace que Demet sea una persona tan querida y admirada. En un mundo donde la vanidad y la arrogancia son comunes, la humildad de Demet es un soplo de aire fresco. Es una cualidad que la hace aún más especial, que la hace aún más humana, que la hace aún más cercana. Su capacidad de conectar con el público, de mostrarse tal y como es, sin filtros ni artificios, es lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y en una figura internacional. Su humildad, su sencillez y su alegría son cualidades que la hacen única, y que la han ayudado a alcanzar el éxito que merece. *** Participación del público, un diálogo abierto ***. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os ha gustado la reacción de Demet? ¿Os gustaría verla en una película de acción con Brad Pitt? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatir un poco sobre el tema. ¿Qué tipo de película os imagináis? ¿Quiénes serían los villanos? Contádmelo todo. La interacción con el público es fundamental en mi canal. Me encanta leer vuestros comentarios, saber qué os parece y poder debatir sobre los temas que os interesan. Vuestras opiniones, vuestras sugerencias y vuestras ideas son muy importantes para mí. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo, compartir vuestras ideas y participar en el debate. Me encantaría saber qué pensáis sobre la reacción de Demet, sobre la posibilidad de que trabaje con Brad Pitt, y sobre cualquier otro tema que os interese. La participación del público es lo que hace que este canal sea especial, es lo que nos permite crear una comunidad, es lo que nos permite compartir nuestras pasiones y nuestros intereses. *** Más allá del vídeo, explorando a Demet ***. Además, quiero animaros a que busquéis más entrevistas de Demet Özdemir. Tiene un montón de apariciones en programas de televisión y en entrevistas online, y siempre es un placer verla hablar. Es una persona muy cercana, muy simpática, y siempre tiene algo interesante que decir. Demet es una persona muy comunicativa, que siempre está dispuesta a compartir sus experiencias, sus pensamientos y sus sentimientos. Sus entrevistas son siempre un placer, porque nos permiten conocerla un poco más, y porque nos demuestran su personalidad, su sencillez y su alegría. Os recomiendo que busquéis entrevistas en las que hable sobre su trabajo, sobre sus proyectos, sobre sus sueños. Os recomiendo que busquéis entrevistas en las que hable sobre su vida personal, sobre sus amigos, sobre su familia. Os recomiendo que busquéis entrevistas en las que hable sobre sus pasiones, sobre sus intereses, sobre sus aficiones.
Porque cada entrevista es una oportunidad para conocerla un poco más, para conectar con ella, para admirarla aún más. Asterisco asterisco en resumen, un análisis completo asterisco asterisco. Así que en resumen, hemos visto la reacción de Demet Özdemir ante una pregunta inesperada, hemos analizado sus gestos, sus risas y sus expresiones, y hemos hablado sobre la naturalidad y la cercanía que la caracterizan. Y por supuesto, hemos fantaseado un poco con la posibilidad de que trabaje con Brad Pitt. ¿Quién sabe? Todo es posible en Hollywood. Hemos analizado la sorpresa inicial, la risa nerviosa, la reflexión profunda y la respuesta entusiasta. Hemos destacado la importancia de la naturalidad y la humildad. Hemos especulado sobre la posibilidad de una colaboración con Brad Pitt, y hemos explorado las posibles dinámicas y el tipo de película que podrían protagonizar. Hemos recordado el talento, la profesionalidad y la versatilidad de Demet. En definitiva, hemos celebrado la autenticidad y el encanto de una de las actrices más queridas del panorama internacional. Asterisco asterisco el cierre, agradecimiento y llamada a la acción asterisco asterisco. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, y que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que es importante tomarse las cosas con humor, disfrutar de los pequeños momentos, y siempre soñar con grandes cosas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad, vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Me encanta leer vuestros comentarios, saber qué os parece y poder interactuar con vosotros. Así que no dudéis en dejar vuestras opiniones, vuestras sugerencias y vuestras ideas. Y ahora, como siempre, os pido un pequeño favor: dadme un me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de Demet Özdemir y de su genial reacción. Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y que tengáis un día fantástico.